¿Sí me oyen? Ah, qué bien. Feliz sábado. Y feliz inicio de diciembre también. Eh, entonces, ¿me ayudan con la presentación? Entonces, en las clases pasadas, mi papá había terminado de explicar acerca de esos 10 cuernos y había dado una introducción de esta cuarta bestia, de un cuerno pequeño que aparece y que es diferente a los demás. Como habíamos dicho, estas 4 bestias es lo mismo que la estatua. Representan reinos que van viniendo uno detrás del otro. Y ya los tenemos bien identificados. Babilonia, Medo Persia, los griegos y Roma. Pero Roma es extraño, es diferente a todos los demás. Él sufre transformaciones. Él va cambiando al pasar del tiempo, como que se acomoda y se ajusta dependiendo de cómo le salgan las cosas. Y una de esas transformaciones que sufre es precisamente ese cuerno pequeño. Entonces, alguien que me busque Daniel 7:24, porque de eso es de lo que vamos a hablar. Ay, para hacerlo participativo. El que lo tenga dice amén, levanta la mano o me tira un encendedor en la cara. No todos. Daniel 7:24. Ah, ok, el que dijo amén, ese. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros y derribará a 3 reyes. Ok, lo que vamos a hacer ahora, y como todos aquí son adventistas, no va dirigido directamente al público, sino más bien a los que puedan llegar a ver esto en redes. Lo que vamos a hacer aquí no es ofender, no es criticar, sencillamente vamos a ver características que dice la Biblia, que describe la Biblia, que este cuerno pequeño tiene, y buscar en la sociedad, en la historia, en la vida, quién encaja en esas características. Porque si Dios nos da características, nos dice, vea, tengan cuidado de este, de este, de este y de este, pues tenemos que ser capaces de identificarlo fácilmente, ¿cierto o no? Entonces, no se hace con alas de ofender a nadie, no se hace con el deseo de juzgar a los hermanos. Una cosa muy diferente es un sistema a las personas que están participando en el sistema. Les voy a poner un ejemplo. Una cosa muy distinta es que ustedes me digan, el Islam maltrata a las mujeres. No, no es así. Hay que ver la sociedad y la cultura, pero existe esa crítica. A que ustedes vayan con un esposo todo amoroso que practica el Islam y que trae a la esposa y le pone el velo y todo lo demás, pero eso es puro amor y yo conozco gente así. Entonces, una cosa es el sistema y otra cosa son las personas. Habiendo dicho eso, la primera característica que nos señala la Biblia es que 3 cuernos, que ya habíamos identificado como reinos, iban a caer. Pero entonces, analicemos punto por punto. Ay, ¿cómo es que se pasaba en esto? Analicemos punto por punto. Primero, este cuerno nace del Imperio Romano. Nace del Imperio Romano. Y tenemos que identificar entonces un sistema, porque este sabemos que llega hasta el final, porque después de este ya la Biblia no nos habla más, el relato de Daniel no nos dice nada más. Tenemos que buscar en la Biblia un sistema actual que sea romano. Hay un sistema actual que se declara romano abiertamente, aunque el Imperio Romano ya cayó y ya nadie es romano, excepto en su cultura, hay uno que se declara abiertamente romano. Y es este. Bueno, si se pasa la diapositiva, es este. Vean, yo no soy de los que simplemente dicen por decir. A mí me gusta poner citas. O sea, hay que ver lo que dicen ellos acerca de sí mismos para saber si es cierto o no. Entonces, todo lo que yo les voy a leer, todo lo que les voy a decir, es palabras de este sistema del que vamos a hablar. O sea, esto no es como, esto lo dijo uno de sus líderes. Esto, no, esto es doctrina, es peso de ellos. O sea, esto viene en sus páginas web, en sus libros, esto es de ellos. Entonces dice, y se los leo yo porque yo creo que nadie alcanza a ver aquí. Ok, dice, y Roma es también la misma capital o cuna de la iglesia, porque como ya se ha dicho anteriormente, también es la ciudad en la cual murieron mártires, San Pedro y San Pablo, columnas de la iglesia, ciudad que fue fecundada con la sangre de tantos mártires. Esto viene de la página Vaticans, porque vamos a identificar a este sistema como la iglesia católica. Ya lo dije, como la iglesia católica. Ellos declaran que son romanos porque el obispo de Roma en la antigüedad tomó, digamos que
poder, supremacía sobre los demás obispos. ¿Qué es un obispo? Un obispo es él. Él es un obispo, es un anciano. Un anciano líder de iglesia, eso es un obispo. Un anciano que lidera muchas iglesias en esa región en particular. Antes no habían pastores, no habían de esa clase de cosas. Antes eran los obispos o ancianos los que lideraban todo. Entonces el obispo de Roma, poco a poco, después de la muerte de los apóstoles, fue tomando poder. Obviamente estaba en la capital del mundo, fue tomando poder. Y la iglesia católica declara que este imperio romano, esta capital romana, esta iglesia romana, tomó supremacía porque ahí murieron Pablo y Pedro. No es bíblico. En la Biblia no viene en ningún lado, ustedes háganle caso al imperio romano o a la iglesia romana. Pero el obispo de Roma tomó supremacía. Entonces, hasta la fecha, ¿cómo se llama esa iglesia? Iglesia católica, que significa universal, apostólica, porque se supone que desciende de los apóstoles, y romana. Entonces, es un imperio romano. ¿Qué otra característica nos describe? Dice que derriba 3 cuernos. Ahora, esto ya es historia, no viene en la Biblia, pero podemos unir la historia para buscarlo, para identificarlo. Habíamos dicho que habían 10 cuernos que nacieron del imperio romano. Y todos eran tribus bárbaras. Hasta describimos qué significaba ese número. Habían 3 en particular que se oponían abiertamente a este sistema, porque hasta ese momento él era simplemente una iglesia, como que nosotros fuéramos una iglesia, pero con alas de conseguir poder, con deseos de conquistar el mundo, si lo quieren ver así. Entonces, habían 3 reinos, 3 cuernos, que se oponían estrecha y directamente contra este sistema, contra su religión, contra todo. No voy a decir que eran buenos o que eran malos, porque solamente nos cuenta el relato de los ganadores. Los ganadores dicen que ellos eran bien malos, que eran del diablo. Pero solo tenemos la versión de los ganadores. Entonces, estos 3 cuernos, que eran los vándalos, los ostrogodos y los érulos, estas 3 tribus se opusieron. La Biblia nos dice que este cuerno iba a crecer después de que los 3 cayeran, no después de que 1 o 2 nada más cayeran. Entonces tenían que caer los 3. El último de estos reinos que cayó fue en el 538 y fue porque los francos, que actualmente son los franceses, ayudaron al imperio católico a, digamos, que darle el poder. Ellos dijeron, somos católicos, somos de la fe católica, entonces aquí está apadrinando a la iglesia católica y por tanto todos tienen que obedecerlo. Y todos los demás cuernos se pusieron de acuerdo. Los anglos, los sajones, los alemanes, todos se pusieron de acuerdo y dijeron, está bien. Los francos, y esa parte es importante, fueron los que le dieron más apoyo. Y derribaron al último cuerno, a los ostrogodos. Entonces sí caen 3 reinos enfrente de él. Son simplemente características. Simplemente voy a dar características para saber si este sistema es o no es. Entonces, continúo diciendo. Siguiente característica, esta es la que cuesta un poco más. Esta es la que enfría más. La Biblia, en ese mismo texto, en Daniel 7, nos dice que este reino iba a gobernar por tiempos y medio tiempo. ¿De acuerdo? Me acerqué más el micrófono para que me oigan porque ahí está eso. Tenemos que saber qué significa ese número. ¿Qué simboliza? Ahí sí ya no le gano. Para los que no estén viendo, es que hay un camión de basura pasando en este momento. Y, sí, exactamente, ya viene la guirnalda. Bueno, entonces tenemos que entender qué significa cuando la Biblia, cuando Dios nos dice que va a reinar por tiempos y medio tiempo. ¿Qué es tiempo en la Biblia? Antes que nada, eso es muy sencillo de descubrir. Cuando ustedes piensan tiempo, ¿qué versículo se les viene a la cabeza? Bueno, a mí se me viene, para hacerlo más rápido, el relato de Nabucodonosor. Nabucodonosor, después de haber visto un montón de cosas muy chivas de Dios, aún así se vanaglorió y dijo que todo lo había hecho él. Entonces Dios le mandó una profecía, un castigo de pasar 7 tiempos convertido en una bestia. Y él perdió la razón y estuvo ahí comiendo pasto y andaba corriendo por todos lados. Y cuando alguien preguntaba, ¿dónde está el rey? Allá comiendo pasto. Y 7 tiempos fueron 7 años, así es como lo explica Daniel mismo, que pasaron sobre él. Entonces sabemos que tiempo es un año. Cuando yo les digo tiempos, el plural, y no les doy un número adelante, como 3 tiempos, 4 tiempos, y solo les digo tiempos, ¿cuál es el mínimo para que sea plural? Entonces ya tenemos 3 años y medio tiempo, 3 años y medio.
Pero aún así este número tiene que ser simbólico. ¿Por qué? Recuerdan al principio que yo les había explicado que cuando todo alrededor es un contexto simbólico, cuando ustedes ven bestias y quimeras y cosas rarísimas que no existen en la vida y usted tiene que andar buscando en la Biblia dónde encaja eso, los números que aparecen también son simbólicos. Y cuando todo es literal, como cuando Dios dice, y Dios hizo la luz, y Dios hizo el cielo, y Dios hizo la tierra, los números tienen que ser también literales. Entonces, estos 3 años y medio, y vean el diagrama, estos 3 años y medio, por tanto, refiere a 3 años y medio simbólicos. Quiero que alguien me busque Ezequiel 4:6. Porque les voy a dar, vea, nosotros como iglesia simplemente lo decimos, es como, así es eso, pero hay que entender por qué lo decimos. El hermano Esteban. Suena raro decirle hermano Esteban. Ezequiel 4:3 dijo. 4:6. 4:6, bro. Dice, cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho, segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Día por año te lo he mandado. Entonces Dios les manda una profecía a Ezequiel y le dice, usted va a pasar acostado tantos días de un lado y luego tantos días de otro lado. Y esos van a ser el número de años que yo voy a castigar a Israel y que voy a castigar a Samaria. Entonces, la misma profecía, el mismo Ezequiel nos está diciendo por parte de Dios que cuando es algo simbólico, un día representa un año. Ahora, si tenemos 3 años y medio, ¿cuántos días simboliza eso? Un año, ¿cuántos días tiene? 365 en un calendario moderno. Pero esto fue escrito por un israelita, por un judío. ¿Cuántos días tenía el calendario? Dado por Dios. No fue que se le ocurrió a alguien, no fue que a Moisés se le presentó mes y día exacto con sus celebraciones. 360. Entonces, ahora sí, matemáticas. Yo sé que no todos son buenos en matemáticas, pero simplemente tienen que ver los números y decir, 3, un tiempo por 360, 360. 2 tiempos por 360, 720. Medio tiempo por 360, 180. Y todo eso nos da una suma de 1260 días que van a ser años. Entonces este imperio, este reino tiene que gobernar exacta y precisamente 1260 años. Eso es lo que nos está diciendo la Biblia. Y es la profecía más fuerte para identificar a este ser. Porque que un gobierno impere sobre todo el mundo y haga lo que quiera por 1260 años no es cualquiera. ¿Cuál reino gobernó sobre todo el mundo conocido y lo que él decía se hacía? O sea, si él, vean, les voy a poner un ejemplo. Una vez un rey, estamos hablando de que no es cualquier persona, o es un rey alemán, es un rey que gobierna toda Alemania. Alemania es muy grande, es más grande que Costa Rica. Este rey, para recibir el perdón del Papa por algo que él había dicho, pasó 2 días en la nieve, de rodillas, esperando a que él quisiera venir y decirle, ya se puede ir. 2 días un rey de rodillas debajo de la nieve, descalzo. Es poder. Ahora, ¿cuándo empieza a gobernar? Según la Biblia, cuando cae el tercer cuerno, ostrogodos. ¿Y eso cuándo sucede? 538 después de Cristo. Ahora yo que ustedes saquen cuentas. 538, más números. Esto va puro. A Dios le encantan los números. Ustedes no saben lo que a Dios le gustan los números. No te metas con los números de Dios. 538 más 1260 años, ¿a qué fecha nos lleva? Los que tengan calculadora lo pueden hacer. Yo se los voy a decir. Nos lleva a 1798 después de Cristo. ¿Qué pasó en 1798? Si ustedes agarran en este momento en Google, y escriben 1798 año y le dan enter, le va a aparecer en Wikipedia. Yo sé que Wikipedia no es la página por excelencia para buscar, pero sirve porque es un dato muy conocido. Y se mete en ese año en particular a ver qué hechos pasaron. Ustedes van a ver que exactamente era el día del aniversario de la puesta en poder de la Iglesia Católica y estaban haciendo todo un fiestón y exactamente en ese día el gobierno o imperio francés, que fueron los mismos que le ayudaron al principio en el 538, como les dije, era importante, ven, llega, le quita al Papa su anillo, lo saca de los estados pontificios, se lo lleva a Francia, le quita todos sus estados pontificios, o sea, él deja de ser una entidad política y se queda sin nada, se queda siendo solamente una iglesia más.
pierde todo el poder que había obtenido en el 538. Ya nadie le hacía caso. Entonces, 1260 años exactos, porque es en el mismo aniversario, el mismo día, exactos y contados, este imperio gobernó e hizo lo que él quiso. Otra característica que tenemos. Ahora sí, las siguientes características les prometo que no son con tantos números y no son tan enredadas. Palabra, se lo juro. Entonces, la Biblia nos dice que este poder, el poder de este cuerno nace de su boca. El poder de este cuerno no es por su brazo, no es por espada, es por su boca, por lo que él dice. Él convence a los demás y practica la blasfemia. Habíamos ya dicho 2 veces qué es blasfemia. ¿Qué es blasfemia? Blasfemia es ser anti de algo, o sea, ponerse delante de algo, es tomar el lugar de Dios. Eso es blasfemia. Por eso a Jesús lo querían apedrear cuando él perdonó pecados. ¿Quién es este que perdona pecados si no solo Dios perdona pecados? Entonces, voy a leerles esto porque yo sé que no alcanzan a leer. De hecho, yo aquí apenas alcanzo a leer. Acerca de lo que dice esta entidad. Son 2 características nada más chiquititas para que ustedes entiendan por qué es que esta entidad blasfema. Porque es muy feo decirlo. Y alguien que sea católico lo puede oír y decir, ay, qué feo lo que está diciendo. Pero hay que ver lo que enseñan, porque hay veces en las que uno está bien, ferviente en una fe, pero no sabe lo que realmente enseña esa fe por trasfondo. De hecho, en nuestra misma iglesia hay personas que son adventistas y cuando uno les dice, es que usted cree en esto, esto y esto y esto y esto de nuestra fe. Ah, nosotros creemos eso. Ah, mira. Entonces, ¿qué dice esta entidad? Esto viene de la página, ahí viene la cita y demás. Dice, el sumo pontífice, obispo de Roma y sucesor de San Pedro, es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad tanto de los obispos como de la muchedumbre de los fieles. O sea, de toda la iglesia, él es el principado. El pontífice de Roma, en efecto, tiene en la iglesia en virtud de su función de vicario de Cristo. ¿Qué es vicario de Cristo? Vea, la iglesia católica ya ha dicho, ya no tenemos ese nombre, ya el Papa no recibe ese nombre. Pero esta es la página web oficial de ellos que viene en italiano, español, inglés y demás, con todas las encíclicas y demás. Y eso viene ahí. Entonces lo siguen creyendo. No lo practican, no lo dicen, pero lo siguen creyendo. ¿Qué es vicario de Cristo? Vicario es, por ponerles un ejemplo, digamos que mi papá y yo estamos aquí en Costa Rica y mi papá tiene un montón de negocios, empresas y de todo. Y él dice, es que me voy a ir al Amazonas. Se le antojó ir al Amazonas. Y voy a dejarlo a usted a cargo de todo. Entonces, cuando él se va, ¿quién queda al cargo? Y si yo quiero vender, comprar, despedir a todos los empleados, hacer lo que se me antoje, puedo. Porque soy el vicario. Entonces, el sumo pontífice, según esta religión, es el vicario de Cristo. Dice, y pastor de toda la iglesia, la potestad plena, suprema y universal que puede ejercer siempre con entera libertad. Él tiene entera libertad para hacer lo que él quiera. O sea, si él dice que alguien sale del inframundo, del Hades, del infierno, esa persona sale. Porque aquí es donde viene una parte importante. Este sistema recibe, digamos que un montón de ideologías de otros. Recuerdan que la bestia que yo les enseñé, que a mí me gustaba ver, era la que tenía patas de oso, cuerpo de leopardo, cara de león y parecía como un dragón, porque como que lo englobaba todo. Bueno, este sistema es así y tiene un montón de características de esas otras religiones. Por ejemplo, el término sumo pontífice, que ahí está usando, sumo pontífice no es ni siquiera romano, es babilónico. El sumo pontífice es el puente máximo, el puente que comunica al infierno con el cielo y por tanto pasa por la tierra. O sea, él es el puente entre el cielo y la tierra. ¿Cuál es el puente entre el cielo y la tierra según la Biblia? Jesús. Es la escalera que vio Jacob que llegaba hasta el cielo. Jacob, no sé, Jacob. Él es la escalera, él es el puente, Jesús. Pero aquí, ¿quién es? El sumo pontífice. Entonces, vamos con la segunda parte, en la que a veces es un poco difícil de entender porque no saben lo que es eso. Incluso nosotros no sabemos lo que es eso y los mismos católicos no saben. Vamos a hablar de la Eucaristía y dice, las hostias que quedan y las partículas que de ellas se han desprendido y conservan el aspecto exterior de pan deben de ser conservadas o consumidas reverentemente por razón de la veneración debida a la presencia eucarística de Cristo. ¿Qué es la presencia eucarística de Cristo en la hostia? Lo que pasa es que, por ejemplo, nosotros practicamos la Santa Cena.
Entonces llegan aquí con el pan y se quitan el mantelito, así todo bonito. Nos vamos a lavar los pies, todo eso bonito. Pero el pan, cuando ustedes se los comen, ustedes entienden que es algo simbólico, que es simbólicamente aceptar el sacrificio de Cristo. En el catolicismo es una Eucaristía de Cristo, o sea, es literalmente el cuerpo de Jesús. Lo que usted se está comiendo es un pedazo de Jesús vivo, ¿me entienden? Por eso es que se tiene que conservar así, con tanta... Lo guardan en bodegas, porque es Jesús. O sea, el sacerdote, el cura, el padrecito, quien sea que está haciendo la misa, hace que Jesús venga del cielo a la tierra, a la hostia, por orden de él, cuando él quiere. Jesús, ¿cuándo dijo que iba a volver? Él no dijo que iba a volver cada vez que le dijeran. Entonces, se pone en lugar de Jesús. Esta entidad, sí o no. Yo no estoy diciendo por decir. Estas citas de ellos, las pueden buscar, ahí están. Vamos a seguir analizando características. Dice, me devolví, perdón. Dice, cambio de tiempos. Y esto tiene dos partes, dos formas de interpretarlo. Es lo mismo, porque van de la mano. ¿Qué es tiempos? Mi papá lo había dicho la vez pasada, pero aún así quiero indagar en esto. ¿Qué es tiempo? Cuando ustedes piensan, ya hablamos de que es un tiempo, es un año, pero cuando ustedes le dicen, es que usted es entendido en los tiempos, ¿a qué se refiere? Cuando ustedes le dicen, es que usted sabe de los tiempos. Es más, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos hablando de los tiempos. Tiempos en la Biblia es entendimiento profético, es entender o interpretar las profecías. Por eso dice que los hijos de tal eran entendidos en los tiempos, o trajeron a los adivinos y hechiceros porque ellos sabían de tiempos. Tiempos malos, pero de los tiempos. Es profecía, es ver el futuro, es entender. En este caso la Biblia, en otros la hechicería y las cosas malas. Entonces, cuando la Biblia dice que este cuerno pequeño cambia los tiempos, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo a dos cosas. Una son los tiempos puestos y colocados por Dios, que son las celebraciones de Dios, que nosotros ya no celebramos. Aquí nadie celebra la Pascua, o sea, ya casi viene en estos tiempos. Ahora en abril viene la Pascua, pero ya casi nadie celebra esas cosas de nosotros. Entendemos qué representaban. Representaban la muerte de Jesús, representaban el día de expiación, representaban el juicio. Entendemos eso, pero ya no lo celebramos, pero los entendemos. Y Dios los había colocado por boca de él en un día en particular. ¿Qué hizo la Iglesia Católica? Les voy a poner un ejemplo. Uno de los pleitos que se le armó en el medievo a la Iglesia Católica fue cuando sacaron un nuevo calendario. Existía un calendario romano, pero ellos lo cambiaron, Gregorio lo cambió, y por eso tenemos ahora el calendario gregoriano, que tiene 365 días. Qué extraño, ¿verdad? Y porque o sea, Dios cuando hizo su calendario tenía 360 porque él se basaba en la luna y en los astros. Pero en la Iglesia Católica, el calendario gregoriano, que es más algo romano, se basa en la vuelta al sol, o sea, es la directa adoración al sol, algo muy mitraísta de la religión de los medos y persas. Pero aún así, cuando cambió este calendario, lo hizo de tal forma para que la Semana Santa, ¿qué celebra? La Semana Santa, ¿de qué trata? De la muerte de Jesús, ¿verdad? ¿Y Jesús en qué fecha murió? Murió simplemente porque dijo, ya me toca y voy a darle, ya se me antojó. Él tenía una fecha fijada. ¿En qué día exacto murió? Una Pascua. Él murió en Pascua. Él era el cordero de la Pascua de ese día. Ahora, la Iglesia Católica no, lo voy a decir así como que al aire, no voy a decir que lo hicieron al propio, pero ellos encajaron la Semana Santa para que nunca caiga en Pascua. Nunca va a caer en Pascua. Vea, hasta cuando cae en Pascua, la mueven a otro día para que no caiga en Pascua. La excusa me imagino que es porque es algo judío y ya no celebramos los días, pero es que es el día en el que murió Jesús realmente. Y en vez de eso, encajaron esos días, por ejemplo, el Easter Day, el día de Pascuas. Pascua, el día de Pascua en Estados Unidos. Pero es que esa no es la Pascua, ese es el día de Easter. Era una celebración babilónica muy antigua que alababa a Easter. Por eso es que usan huevos. Porque, para que ustedes me entiendan, conejos y huevos, ¿qué se le vienen a la cabeza cuando ustedes piensan en conejos y huevos? Voy a darles una pista. Playboy. ¿No se les viene algo así a la cabeza? Es un símbolo de la fertilidad. Era una celebración muy grotesca. Esa es la palabra que voy a usar y voy a dejarlo ahí. Cuando movieron eso, se les armó un pleito, que eran guerras se le armó una guerra, literal una guerra, pero al final terminaron ganando y a nadie le importó. Y ahora lo celebramos así. Seguimos teniendo esa fecha. Entonces cambia los tiempos, pero no solo cambia esos, sino que también cambia estos tiempos. La vez pasada habíamos hablado, mi papá habló de un señor
que era un rey griego, Epifanes, que era el que le acreditan el título del cuerno pequeño. Es el que dicen, ese es el cuerno pequeño. Y también tenemos muchas otras interpretaciones en el mundo, como el rapto, cosas que realmente no son bíblicas. Y después más adelante los vamos a ver, pero no son bíblicas. Simplemente fueron interpretaciones sacadas de la manga. ¿Por qué? ¿De dónde salieron? Ustedes nunca se han preguntado, ¿quién se le inventó hacer eso? ¿A quién se le ocurrió hacer eso? ¿Quién fue el que dijo, mira, es que Jesús va a venir como en un rapto secreto y va a ser como... Y ya todos desaparecieron. Yo de niño me asustaba, porque mi papá era cristiano, y yo de niño me asustaba. Gracias. Yo de niño me asustaba, porque yo decía, ¿en qué momento yo voy a llegar a la casa y voy a ver ropa nada más? Y me quedé abajo. Y era el miedo que a mí me... No es broma, yo me despertaba asustado a veces. ¿Quién se inventó todas esas cosas? Les voy a dar una pista, empieza con Cato. La iglesia católica, obispos, sacerdotes, son los que enseñaron toda esta ideología. De hecho, Antíoco Epifanes es nacido, esa interpretación, de la cuna católica. ¿Por qué? Porque tenían que buscarse a alguien que no fueran ellos. Es que todo le encajaba tan bien que tenían que buscarse a alguien que no fuera ellos, porque si no se iba a ver muy raro. Entonces ahí también cambiaron los tiempos proféticos, la interpretación profética. Y por último, para terminar, porque me quedan 5 minutos, yo creo que ya se me fue. Dice la Biblia que este poder va a cambiar los tiempos y la ley. La ley de Dios. ¿Cuál es la ley de Dios? Ay, qué difícil preguntándose a los adventistas. ¿Cuál es la ley de Dios? 10 mandamientos. O sea, no es la Biblia. Alteraron la Biblia, pero no es la Biblia. Son literalmente los 10 mandamientos. Entonces voy a leerles rápido los 10 mandamientos y voy a preguntarles si encajan con los que vienen en Éxodo 20. Y para eso necesito que ustedes busquen Éxodo 20. No les voy a pedir que lo lean, porque esos son como 2 capítulos. Y me quedan como 3 minutos, 2 minutos. Entonces, 3. Entonces solamente quiero que ustedes los abran y les voy a explicar algo, porque esto le pasa mucho a los adventistas. Ellos dicen, es que la iglesia católica cambió 2 mandamientos. Cambió el mandamiento de las imágenes y lo desapareció. Y luego agarró los 2 mandamientos de abajo y los dividió. ¿Han oído esa explicación, verdad? Esa es la explicación que damos siempre. No, eso no fue lo que hicieron. No. Vean, los que hayan buscado Éxodo 20, se los voy a leer. El primer mandamiento católico dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué dice el mandamiento en Éxodo 20? Porque yo soy tu Dios celoso. Y da una explicación enorme como de 3 versículos. Y no dice en ninguna parte, amarás a Dios sobre otras cosas. ¿Por qué? Porque si yo digo, ustedes me van a amar a mí sobre otras cosas, está bien, ustedes me aman más a mí, pero pueden tener otras cosas a las cuales amar. Otros dioses. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero aquí dice, me amarás sobre ellos. No le dice, no los tengas. Entonces el ecumenismo es válido. Segundo mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano. No. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios. Jehová. Jesús, Dios, cuando pasó frente a Moisés, le dio su nombre. ¿Cuál era su nombre? Su nombre viene en Éxodo 34, creo, y dice, Jehová, yo, tu Dios misericordioso, que perdona la maldad hasta la 4ª, y da una explicación. Todo eso es el nombre de Dios. Jehová es el nombre, no Dios. Porque tomar el nombre de Dios en vano, entonces yo puedo usar el nombre de Cristo en vano. Cristo no es Dios. O en tal caso, ¿qué es Dios? ¿Cuál Dios? ¿Cuál de todos los dioses? Santificarás las fiestas. ¿Qué dice el tercer mandamiento? No, ahí debería haber otras cosas. Ahí debería haber un mandamiento que habla acerca de la idolatría en el segundo, y el tercero debería de ser el tomar el nombre de Dios en vano. Entonces, ¿qué pasó con la idolatría? Se desapareció, no está ausente. Y en vez de eso, este tercero de santificar las fiestas me suena como al cuarto, que habla del sábado. El sábado es una fiesta de Dios, pero aquí dice fiestas. Significa que cualquier fiesta que ponga la iglesia es válida. Easter Day. Ok, sigamos. Honrarás a tu padre y tu madre. No matarás. La Biblia me dice, no matarás, pero después me dice, no cometerás actos impuros. Eso me dice la Biblia. O no cometerás adulterio. El adulterio y actos impuros es algo muy diferente. ¿Por qué? Si yo les digo a ustedes, yo no voy a cometer adulterio con mi pareja homosexual. Estoy casado con ella según la ley norteamericana o aquí en Costa Rica. Entonces, yo no voy a cometer adulterio. ¿Eso es válido? No, porque la Biblia me dice en Génesis que el matrimonio es entre hombre y mujer. Pero aquí me dice actos impuros. Yo no voy a practicar actos impuros con mi pareja homosexual. Entonces, ¿qué es un acto impuro? Ya no sé, estar en una orgía.
Mientras yo no haga eso, estoy bien. Entonces, ¿puedo ser gay? Sí, según estos mandamientos. Dice, no robarás. Eso dice el mandamiento. Robar implica un acto de violencia. Pero la Biblia me dice que no tome lo que no es mío. O sea, no se vale el descuido. No se vale ni siquiera el pensamiento de voy a aprovecharme de esta persona porque está en un estado de necesidad. Eso es lo que implica el mandamiento de Dios. Pero aquí me dice no robarás. O sea, yo no puedo llegar con un arma y robarle. Pero si le quiero hurtar, si el gobierno dice es que todas estas propiedades van a ser expropiadas, eso es un hurto. Porque es suyo. Simplemente se lo están quitando porque sí. Y en África pasa mucho. Entonces, rápido, porque en serio ya se me acabó el tiempo. No dirás falso testimonio ni mentirás. Y no consentirás pensamientos ni deseos impuros y no codiciarás los bienes ajenos. Dividieron los dos y separaron el de no consentirás pensamientos ni deseos impuros. ¿Qué es un pensamiento impuro? ¿Qué es? ¿Qué es un pensamiento? Un pensamiento impuro es imaginarme a 17 mujeres bailando desnudas en una piscina. ¿O un pensamiento impuro es desear a la mujer de mi prójimo? Puede ser lo que yo quiera, lo que a mí se me venga a la cabeza porque no hay una explicación en ningún lado. No cambiaron 2 mandamientos, cambiaron toda la ley de Dios. Los dejo, Dios me los bendiga. Y ya ahí, vea, si la iglesia católica no es, entonces, a mí no me gusta usar esos términos, pero Dios se equivocó. Porque entonces dejó unas características bien marcadas para alguien que no era. Dios me los bendiga, tengan un lindo sábado.